Causa asignada con el número 8/2011, incidente número 3, en la sala siendo la día 14 de marzo del año 2011, las 8:30 de la mañana, en la sala de audiencia del segundo juzgado de investigación preparatoria, cito en la avenida La Mar 1045, ante la presencia de la señora jueza Liliana Hayakawa Riojas, asistida por la especialista de audio Meisy González Salvador. Se da inicio a la audiencia programada para la fecha ante el pedido solicitado por doña Carmen Irene Merel Cóndor, en cuanto solicita tutela de derechos respecto a la exclusión de material probatorio obtenido en el acto de investigación preliminar solicitado por el señor fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Lima, en la investigación preliminar de fecha 9 de febrero de 2012, ante la presunción de la comisión por parte de la investigada del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo propio y alternativamente cohecho pasivo impropio contra el Estado peruano, tipificado en los artículos 393 segundo párrafo y 394 segundo párrafo del Código Penal. Respecto al audio y video de la presente diligencia, está siendo grabada para establecer el control del mismo y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 361.2 del Código Procesal Penal. Y al término del mismo, los sujetos procesales a intervenir pueden solicitar copia del mismo. Con relación a la identificación de los sujetos procesales a intervenir, se hará en el orden de quien requiere el pedido ante el órgano jurisdiccional. En este caso, en aplicación a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8º del Código Procesal Penal. Puede pasar a identificarse la señora investigada, doña Carmen Irene Merel Cóndor. Su dato de identificación, por favor. Mi nombre es Carmen Irene Merel Cóndor. Creo que le han dado una ficha para que usted... Mi domicilio es del Carpio Muñoz, 1377, segundo piso, urbanización Los Cipreses, cercado de Lima. Mi número de DNI es el 060-58475. Mi edad es 54 años, mi estado civil casada, mi grado de instrucción superior, tengo 3 hijos, mi ocupación secretaria, mi ingreso mensual es 1.650, no tengo ahorita celular, mi teléfono fijo es 564-7252, pero lo tengo suspendido por el momento. Correo electrónico no tengo ahorita. El señor abogado de la investigada. Señora juez, muy buenos días. Señores presentes, en esta oportunidad me constituyo este honorable despacho en mi condición de abogado de la ciudadana Carmen Irene Merel Cóndor, debidamente identificada. Mi registro del Colegio de Abogados de Lima es 40.138 y el domicilio procesal señalado en esta ciudad es en el Jirón Carpio Muñoz, número 1377, segundo piso, urbanización Los Cipreses, cercado de Lima, sitio de Lima, provincia de Lima. El señor fiscal. El teléfono para comunicación es el 01-239-1619. 01-239-1619. Señora juez, igualmente a la defensa, buenos días. Quien habla, José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, señalando el domicilio procesal que consta en el presente incidente. Buenos días, señora juez. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Víctor Aníbal Villegas Valera, fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Corporativa de Lima, con domicilio procesal en Jirón Lampa 597, cercado de Lima. Antes de ya instalada la presente audiencia,
antes de dar inicio a la misma, hay escritos presentados por el abogado de la investigada, así como el abogado defensor, dado que en la resolución número 1 se dio se emitió la misma, en que en el caso de no concurrir la defensa técnica sería asumida dicha defensa por el abogado defensor. ¿Puede realizar el pedido el señor abogado de la defensa técnica, su primer pedido que hizo, de escrito correspondiente, y asimismo le doy el alcance del escrito presentado por la abogada defensora de oficio? Señora juez, esto no ley de despacho, en efecto, este escrito es de reprogramación de la audiencia anterior, debido a que mi persona tenía programada a la misma hora y en otra sede judicial audiencias también penales, donde también existen imputados, y teniendo en cuenta que estas audiencias habían sido señaladas con anterioridad a la audiencia señalada por su despacho, y en aras de no afectar el derecho de defensa en el sentido de que sea asesorada por el abogado de su elección, mi patrocinada en aplicación al artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, solicitó la reprogramación. También es en ese sentido el escrito presentado. El escrito de la defensora pública radica fundamentalmente en que es imposible que ella pueda asumir la defensa de una ciudadana sometida a investigación cuando la misma tiene una defensa privada, toda vez que estos supuestos de la defensa privada solamente está reservada en cuanto la ley así lo haya establecido. Por lo tanto, ella señala de que la señora Carmen Irene Medrell Cóndor tiene un abogado privado y por lo tanto resulta él el quien tiene que asumir la defensa de la ciudadana, finalizando que resultaría contraproducente la labor del defensor público porque puede resultar de vicios procesales que afecten el debido proceso. Ante la oralización de los pedidos solicitados tanto por la defensa técnica como por la defensora de oficio, al cual ha hecho mención la defensa técnica de la investigada, se corre traslado. Perdón, señor fiscal, ¿quién es el que va a intervenir en el contradictorio? Quiero saber, ya que ha habido identificación tanto de usted como del adjunto. El que consta en autos, señora juez, en el incidente en la audiencia anterior en acta. Ah, ya, perfecto. Entonces, se corre traslado de la oralización de los pedidos. Bien, en esta continuación de la presente audiencia que su despacho instaló la sesión pasada, se había designado al amparo del artículo 85 del Código Procesal Penal a la defensa pública por inasistencia o inconcurrencia del abogado defensor aquí presente en este acto. Tanto es así que a pesar de la oposición manifiesta del Ministerio Público y de la defensa pública, se designó a esta última para que pueda asistir a la imputada en la presente audiencia. Quiere decir que ha sucedido o se ha dado la subrogación del abogado defensor aquí presente, que sin embargo se le está, aun cuando fue designado la defensa pública, se le está autorizando y se le está permitiendo la participación en la presente audiencia. Siendo esto así, el Ministerio Público solicita
que al amparo del artículo 85 se ordene el retiro de la presente audiencia al abogado defensor, quien habría sido subrogado en la resolución dada en la audiencia pasada, y se requiera la presencia de la defensa pública designada. Estando a lo expuesto por el señor fiscal, se emite la resolución número 6. Miraflores, 14 de marzo del año 2011. Expuesto los fundamentos por el cual el señor abogado de defensa técnica de la investigada no pudo estar presente en el acto de audiencia convocado para el día miércoles 10 de marzo, debido a que tenía diligencia pendiente que se había señalado con anterioridad a la fijada en el presente requerimiento de tutela de derecho, y motivo por el cual no pudo ser oralizado en dicha audiencia por la discusión que se suscitó referente a la instalación de la misma. Instalación que conlleva a establecer los medios a través del cual se realizará la actividad. Esta conlleva a la actividad procesal del magistrado que tiene a su cargo la dirección y conducción de la misma. Por tal motivo, habiéndose suspendido la diligencia anterior y programado fecha para el día de hoy, 14 de marzo, y estando en condiciones la defensa técnica de patrocinar a la investigada, se declara sin lugar el pedido de subrogación solicitado por el fiscal provincial. Asimismo, con relación a lo manifestado por la defensa de oficio, en que al haberse comunicado con la investigada, ésta le ha manifestado que tiene a su cargo, a través del defensor señalado, ya carece de objeto pronunciarse respecto a dicho pedido. No sé qué tengan que decir los sujetos procesales a intervenir respecto a la resolución emitida. Nada al respecto, señora juez. Ya. El abogado de la defensa técnica. Conforme, señora juez. Ya. Damos entonces, comenzamos con la audiencia, con la oralización por parte de la defensa técnica de la investigada. Señora juez, previamente, como lo establece el acuerdo plenario por el cual estamos siendo convocados, solicito que se haga la admisibilidad del requerimiento presentado por la defensa, estableciéndose cuál es el petitorio que está realizando con indicación del derecho presuntamente afectado de la imputada. Estando su pedido, casualmente va a oralizar el derecho que solicita que sea tutelado en este acto. ¿Estamos? Ya. ¿Puede dar inicio a la oralización de su pedido? Sí, señora juez, en principio, esta tutela de derechos tiene sustento y fundamento en lo que establece, en principio y en primer lugar, la Constitución Política del Estado de 1993, en segundo lugar, en función a lo que establece nuestro Código Procesal Penal, y en tercer lugar, en función a lo establecido en el acuerdo plenario cuarto expedido por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República, acuerdo de salas penales, en donde se hace referencia de que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de la investigación. Así se ha establecido en este acuerdo plenario. Entonces, el pedido central, concreto, es que su despacho disponga la exclusión del acto de investigatorio de visualización y transcripción del soporte de almacenamiento en disco compacto contenido en el punto 4 de la disposición fiscal número 01, y en todo caso, señora juez, deberá disponer
la exclusión de todo acto que se haya originado como consecuencia de dicha disposición. Dichas así las cosas, señora magistrada, en principio debemos decir ya que nuestro Código Procesal Penal, conforme lo ha señalado el excelentísimo Tribunal Constitucional, en este caso tan sonado como del ciudadano Quimper Ríos, cuando señala que la Constitución no ha establecido, ni mucho menos el Código, reglas de exclusión de pruebas ilegítimas, y que toda prueba ilegítima que se pretenda incorporar a la investigación, tanto o al proceso, no tendrá validez alguna, por ser ineficaz e inutilizable. En segundo lugar, tenemos como antecedente el caso, inclusive, señora magistrada, del ciudadano del caso Business Strat, donde ya se han declarado ineficaces e inutilizables los audios que contenían aspectos de conversaciones privadas entre ciudadanos. ¿Cuáles son los hechos que dan origen a esta tutela? Los hechos. Los hechos que dan origen a esta tutela, señora magistrada, en primer lugar, son la declaración del ciudadano Víctor Carlos Michel Chumpitaz Añi, denunciante en este caso fiscal, quien ha referido al señor fiscal y le ha dicho: yo denuncio a la ciudadana Carmen Irene Merel Cóndor porque me ha estado pidiendo dinero para seguir laborando en el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿quién es la ciudadana Carmen Irene Merel Cóndor y quién es el ciudadano Víctor Carlos Michel Chumpitaz Añi? Compañeros de trabajo, señora magistrada, de la División de Economía Ambiental del equipo forense en materia ambiental del Ministerio Público. Ambos compañeros de trabajo de dicha oficina. Mi patrocinada en el cargo de administrativa y el señor en el cargo de perito. ¿Qué dice el señor en su denuncia? O los hechos. Dice, la señora Carmen Irene Merel Cóndor me ha pedido dinero para seguir laborando. Y el fiscal, ¿y cuándo le ha pedido dinero? Me ha pedido dinero en octubre y en noviembre. Entonces, como me ha pedido dinero en octubre y en noviembre, y ojo, que yo no he denunciado en octubre y en noviembre, o sea, no denuncio. Y como no denuncio en octubre y en noviembre, yo me robo las facultades de un fiscal y voy a hacer la labor investigatoria. Al punto que él señala que el 22 de diciembre del 2010, conforme lo dice, el 22 de diciembre del 2010 decido grabarla. Debido a su insistencia, entre las 9 de la noche aproximadamente, la grabé con mi filmadora y puse el teléfono en altavoz. Y no solamente eso, sino que yo la llamé para que ella me llame. O sea, en primer lugar, él dice que le pidió en octubre y noviembre y no denunció. Y hace la labor de investigación fiscal grabándola el 22 de diciembre. Entonces, el tema no queda ahí. Si el señor decidió denunciar ese hecho y estaba decidido a que se llegue a la verdad de las cosas, y por eso decide grabarla el 22 de diciembre, línea más abajo dice: yo después de Navidad, el 28 de diciembre del 2010, mucho después de la grabación que él decidió que este tema se acabe, dice, yo le entregué nuevamente la suma de 700 nuevos soles. O sea, decide unilateralmente poner una trampa de escucha telefónica de manera engañosa, porque estaba decidido a no soportar más estos hechos que supuestamente él dice que se le exigía dinero el 22 de diciembre. Sin embargo, cuando tenía las perfectas condiciones para denunciar ese hecho y entregar al Ministerio Público
ese audio con la finalidad de que se capture a la persona que le exigía sumas de dinero y que él señala que el 28 de diciembre iba a ocurrir ese hecho, no lo hizo. No lo hizo. Solamente se quedó con su audio del 22 de diciembre y lo que sucedió el 28 de diciembre no lo grabó, no dijo nada, no denunció. Desde el 22 de diciembre, si él estaba en la necesidad de esclarecer estos hechos, lo hubiese hecho perfectamente el 28 de diciembre cuando le entregó la suma de dinero supuestamente que él dice a mi patrocinada. Señora magistrada, y eso no es todo. Pasó el 22 de diciembre, pasó todo diciembre que restaba del mes de 2010, y no solamente pasó los días de diciembre del 2010, sino pasó todo el mes del 2011 de enero. Y no solamente pasó los 31 días del mes de enero, sino que pasaron días del mes de febrero. A tal punto que el 8 de febrero, esta persona, este ciudadano, se presenta al Ministerio Público, supuestamente señalando ser víctima de un acto de pedido de dinero por parte de la ciudadana. ¿Eso es proporcional? ¿Tiene buena fe? ¿Tiene lógica? Señora magistrada, en primer lugar, esos son los hechos. Y que el fiscal, indebidamente, ilegítimamente, desde nuestro punto de vista de la defensa, accede a ese soporte de grabación y señala como disposición y dice, vamos a visualizar y transcribir ese audio. Cuando era evidente, señora magistrada, que ese audio es producto del ardid, es producto del engaño, es producto de una trama, es producto de un subterfugio utilizado por esta persona, que utiliza una trampa de escucha telefónica, sin consentimiento de su interlocutor. Y no solamente eso, es una trampa, señora magistrada, y no solamente una trama, no solamente un ardid, un engaño, sino que utiliza una inducción, porque él mismo realiza la llamada, para que su interlocutora le devuelva la llamada. Utiliza lo que se conoce un fraude, señora magistrada, una provocación, una estimulación que realiza el propio denunciante, direccionando la conversación de manera insidiosa, utilizando artimañas para lograr una declaración de mi patrocinada y que ella de alguna manera pueda expresar frases que se puedan utilizar luego en su perjuicio, aun cuando la misma no tenía conocimiento de que estaba siendo grabada por este ciudadano, quien de propia voluntad decide llamarla para que ella le devuelva la llamada. ¿Podríamos decir que ese audio es legítimo con todas estas características de un audio hecho con ardid, con engaño, con trama, con trampa, con un subterfugio utilizado como es una trampa de escucha, que se ha inducido, que se ha realizado con fraude, con provocación, con estimulación, direccionadamente? Señora magistrada, eso es inaceptable en un sistema acusatorio garantista como el que estamos en este momento. Señora magistrada, entonces, dichos los hechos, nos corresponde decidir si efectivamente ese audio se ha realizado de manera ilegítima o no, para que su despacho pueda dictar una resolución de exclusión del medio probatorio conforme se ha establecido en el plenario cuarto de la Corte Suprema, cuando dice, si el juez verifica la vulneración de un derecho, deberá excluir el acto de investigación. Y así se ha dicho de manera expresa. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, la exclusión de ese acto de investigación y todo lo que se haya realizado como consecuencia de esa disposición de visualización. Señora magistrada, dicho esto, debemos decir, ¿qué es una trampa de escuchas? La trampa de escuchas consiste en la captación de la conversación por uno de los interlocutores sin el consentimiento del otro interlocutor
al punto de que no sabe que está siendo grabado. El mismo que es inducido por su interlocutor a expresarse sobre diversos hechos que pueden ser incluso criminosos o de diversa índole. Entonces, frente a esta trampa de escucha telefónica realizada por uno de los interlocutores y sin consentimiento del otro, cabe la pregunta, y es, si esa cinta grabada a través de una trampa de escucha puede ser incorporada al proceso o a la investigación como prueba de cargo contra interlocutor que no sabía que estaba siendo registrada su voz y su conversación y en la cual nunca prestó su consentimiento. La respuesta, señora magistrada, a esa pregunta, si bien es cierto, ya la hemos señalado, la encontramos en un material encontrado en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, análisis de la validez y eficacia probatoria de las grabaciones obtenidas a través de trampa de escuchas telefónicas. Y penosamente se nos dice que en estas trampas de escuchas telefónicas, esto es, que la persona da expresiones sin saber que está siendo grabada el sujeto sometido y es inducido por su interlocutor muchas veces a confesar la comisión de un delito en el que ha participado y una serie de otros hechos. Señora magistrada, la pregunta es si esta trampa de escucha telefónica vulnera o no derechos o garantías fundamentales. La respuesta es que cuando el interlocutor capta, almacena y difunde una conversación privada, afecta gravemente los derechos constitucionales al secreto de las comunicaciones privadas y el derecho a la intimidad en perjuicio del otro interlocutor que no sabe que está siendo grabado y en el cual se reproduce su voz, su conversación, sin el consentimiento del mismo. Pero no solamente eso, sino que agrega que la peor garantía de derecho fundamental que se afecte en este tipo de actos de trampa de escuchas telefónicas por uno de los interlocutores es el engaño al que es sometido el interlocutor perjudicado, que invalida la trampa de escucha porque se vulnera la garantía fundamental que prohíbe la autoincriminación. Pero si esto, señora magistrada, puede señalarse de que es una posición, es un comentario que no tiene mayor respaldo jurisdiccional, por lo tanto, quedaría en una simple apreciación o comentario. ¿Y qué es lo que dice la jurisprudencia nacional? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia de los tribunales en el derecho comparado? Pues en un Estado de Derecho no se acepta la idea que en la búsqueda de la verdad se sacrifiquen los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Y dice, señora magistrada, que la trampa de escuchas vulnera una expectativa de privacidad, porque el sujeto no sabe que está siendo grabado y por lo tanto no mide la información que proporciona a su interlocutor y en realidad no quiere que se sepa esa información que le puede desfavorecer. De lo que se deduce entonces que la intromisión al derecho constitucional a la intimidad mediante trampas requeriría necesariamente de autorización judicial
y de no mediar esta, la prueba así obtenida tendría que ser excluida. Señora magistrada, dicho hasta aquí, podemos decir, era fácilmente necesaria recurrir a este medio ilegítimo para llegar a descubrir un supuesto hecho delictuoso. La respuesta es no, porque el propio denunciante tuvo en sus medios la posibilidad de denunciar desde el 22 de diciembre con la finalidad de supuestamente capturar y aprehender a esa persona que al 28 de diciembre le iba a entregar un dinero. Sin embargo, el 28 de diciembre el señor no realizó ninguna grabación, no hizo ninguna denuncia y supuestamente entregó el dinero que supuestamente le había sido requerido. Es decir, el propio denunciante tiene que ser víctima de sus propios errores, porque nada le quitaba para que él, si decidió realizar la investigación y grabar, pueda denunciar ese hecho desde el 22 de diciembre y el 28 que iba a realizar la entrega del dinero, poder capturar a esa persona que supuestamente le estaba exigiendo sumas de dinero. No lo hizo. Pudo perfectamente recurrir al fiscal y el fiscal pudo perfectamente requerir autorización judicial para grabar sus conversaciones o hacer un operativo para capturar a esa persona que supuestamente le iba a entregar el 28. No lo hizo. Sin embargo, pretende solicitar tutela, pretende solicitar el jus puniendi del Estado el 7 de febrero, el 8 de febrero, después de que él mismo ha causado que estos hechos no se guíen quizás a la verdad. No por ese audio, porque por ese audio no se va a llegar a nada. No es porque le tengamos miedo al audio, porque ese audio es una comunicación que se da en un contexto íntimo entre dos personas que se conocen y que existía la expectativa de privacidad. Porque si no se conocieran, el denunciante no lo hubiese dicho a mi patrocinada, llámame. Y al acabar la conversación, terminar llamando a otra persona, porque no cortó cuando acabó con la conversación, y le dice, ya la fregamos, ya la grabé. A otro interlocutor termina diciendo en ese audio, del cual el Ministerio Público lo ha consignado, señora magistrada, como acto de investigación. Señora magistrada, como ejemplo de exclusión de actos de investigación al que hemos hecho referencia por parte de la jurisprudencia en el derecho comparado, vamos a hacer brevemente referencia a lo que señala la Audiencia Provincial de Huesca en España, en donde que ha cuestionado la grabación de una conversación privada hecha por uno de los interlocutores que luego se pretende utilizar en un proceso penal, ya que supone desconocer el derecho de los acusados a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables. Así dice la referida sentencia. No debemos reconocer la validez a la indicada grabación, pues si lo hiciéramos, desconoceríamos el derecho de los acusados a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, consagrado en la Constitución española en el artículo 24. Pues la conversación grabada no surge espontáneamente, sino que fue provocada por el acusado y su novia con la predeterminada intención de que la misma terminaría surtiendo los efectos en una investigación, sin que los otros dos acusados, interlocutores de esa conversación, tuvieran la más mínima idea de ello, por lo que lógicamente se expresaron libremente, pero sin ser advertidos de sus derechos constitucionales y procesales, y como imputados, ni el hecho mismo de que indirectamente estaban haciendo toda una declaración, pues sus manifestaciones quedan documentadas para ser aportadas en un proceso criminal. Esta sentencia, señora magistrada, expedida por un tribunal de España, de alguna manera grafica, señora magistrada, la invalidez de un acto como el señalado, respecto a la invalidez
de la escucha telefónica por uno de los interlocutores. Pero eso no es todo, señora juez. La jurisprudencia brasileña, en la persona del Tribunal Supremo Federal de Brasil, del 13 de diciembre de 1994, Tribunal Supremo Federal, máximo órgano de deliberación de la justicia brasileña, resolvió que es inadmisible como prueba la grabación de conversaciones obtenidas por medio, aún tratándose de grabaciones realizadas por uno de los interlocutores sin conocimiento de otro. Así se ha establecido de manera expresa. El Tribunal Supremo Federal brasileño ha establecido que es inadmisible la grabación de conversaciones telefónicas obtenidas por medios ilícitos, aún tratándose de grabaciones realizadas por uno de los interlocutores, sin el conocimiento del otro. Esto, señora magistrada, de alguna manera grafica nuestro pedido, que tiene ya respaldo a nivel de la doctrina y del derecho comparado respecto a las trampas de escuchas telefónicas. Ya hemos señalado, señora magistrada, la forma como se ha conseguido ese audio de escucha telefónica. Por eso, señora magistrada, en esta primera intervención que tengo, he referido a la forma como se consiguió el audio, a los hechos, a lo que establece principalmente la jurisprudencia del derecho comparado respecto a casos sobre escuchas telefónicas por uno de los interlocutores. Para cumplir con la exigencia mostrada por el señor fiscal respecto a qué derechos se están vulnerando, y creo que en toda su razón, debemos decir que en primer lugar, señora magistrada, se vulnera el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, toda vez que el Ministerio Público no puede utilizar o no puede introducir como actos de investigación medios ilegítimos en la búsqueda de la verdad, y uno de esos medios ilegítimos en la búsqueda de la verdad es justamente ese soporte, ese audio del cual pretende visualizar, transcribir, y el cual pretende hacerlo valer en su oportunidad. Por eso que hemos señalado, señora magistrada, que la exclusión no solamente es de ese acto de investigación, sino de todos los actos que se realicen como consecuencia de esa disposición. Asimismo, se afecta la protección del derecho a la voz y a la imagen de mi patrocinada, que sin su autorización se está difundiendo, su derecho a la intimidad personal, su derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, y con mayor incidencia, señora magistrada, se vulnera su derecho a la no autoincriminación, debido a que el ciudadano denunciante ha obtenido de alguna manera, de manera directa o indirecta, una declaración de mi patrocinada, utilizando el ardid, el engaño, la trama, la trampa, la inducción, el fraude, la provocación, la direccionalidad, de manera insidiosa y de manera artimaña ha utilizado, porque es el mismo el que ha provocado la llamada, es el mismo el que ha utilizado subterfugios, como por ejemplo este aparato de escucha telefónica, y lo peor de todo, para utilizarla en contra de mi patrocinada, vulnerando su derecho de expectativa, de privacidad de su comunicación. En ese sentido, señora magistrada, debemos señalar que su despacho deberá declarar fundada la solicitud de tutela de exclusión de acto de investigación, conforme se ha solicitado
específicamente de la visualización y transcripción del soporte de almacenamiento del disco compacto, contenido en el punto 4 de la disposición fiscal número 01, y como consecuencia de ello todos los actos que se hayan originado como consecuencia de esa disposición, declarando finalmente la exclusión de dicho acto de investigación del caso fiscal. ¿Concluyó? ¿Puede proceder el señor fiscal al contradictorio? Gracias, señora juez. A ver, el objeto de la presente audiencia de tutela es la exclusión del acto de investigación, de visualización y transcripción del soporte de almacenamiento en disco compacto. Sustenta, eso es lo que hemos escuchado y lo que hemos podido determinar del escrito que ha presentado, es el fundamento 17 del Acuerdo Plenario 4-2010 del 16 de noviembre del año 2010. El hecho objeto de investigación, bueno, lo ha indicado a su manera la defensa. En todo caso, el Ministerio Público pone en conocimiento cuál es este. El 8 de febrero del año 2011, el denunciante Víctor Carlos Michel Chumpitaz Añi, quien es perito en Economía Ambiental del Instituto de Medicina Legal, denuncia a Carmen Irene Merel Condo, quien es especialista administrativo del mismo Instituto de Medicina Legal, en la misma oficina donde ambos trabajan, oficina del equipo forense en materia ambiental, que le estaba solicitando dinero para que siga laborando en la institución. Esto los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para ello, el denunciante Víctor Carlos Michel Chumpitaz Añi entrega al Ministerio Público un video en donde consta registrado o registrada la grabación que sostuvieron ambos vía telefónica en el mes de diciembre, donde ella le habría solicitado dinero. Por estos hechos, el Ministerio Público inició diligencias preliminares, calificando el mismo por cohecho pasivo propio, alternativamente cohecho pasivo impropio, dándose inicio a los actos de investigación, uno de los cuales es precisamente este acto que está buscando la defensa sea excluido, la visualización de imágenes y la transcripción de los diálogos que sostienen denunciante y denunciado. Bien, sin embargo, esta diligencia no fue llevada a cabo en una primera oportunidad. ¿Por qué? Porque el 15 de febrero del 2011 la imputada alegó cuestiones de salud. El 28 de febrero el abogado alegó que no podía asistir. Judicialmente nos han llevado a una audiencia de tutela el 2 de marzo y el 3 de marzo igualmente. Finalmente, el 9 de marzo se lleva a cabo la visualización y transcripción de los diálogos de dicha grabación, en donde asiste el abogado defensor y la imputada, más, o sin embargo, deciden retirarse del acto. En puridad el acto se ha realizado. Su despacho debería acá advertir una sustracción de la materia, porque ya se visualizó y ya se transcribió lo cuestionado. Pero el Ministerio Público va a seguir adelante porque también considera que tiene que definirse el problema o el punto planteado por la defensa. No sin antes tendrá que advertir su despacho
que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 8094-2005-PA/ATC, fundamento 8, dice que aquellas personas que estuvieran formadas o tuvieran la capacidad de conocer el derecho, obstaculizan el servicio de justicia por parte del Estado, entonces esas personas demuestran un claro desafío al Estado constitucional de derecho. Bien, ahora, la pregunta ¿es procedente la tutela o no es procedente? La defensa dice que no se visualice. Ya indicamos, técnicamente, sustracción de la materia. La defensa va a alegar en el contradictorio, pero además solicito que los actos posteriores que se hubieran llevado a cabo también sean excluidos. Y vamos a darle gusto a la defensa y vamos a adelantar lo que pueda manifestar en esta audiencia. Su fundamento es uno solo. Hay una conversación privada que ha sostenido mi patrocinada, que ha sido grabada por el denunciante, y el denunciante ha entregado esto al Ministerio Público. Ese es el hecho concreto. Si fuéramos alumnos de pregrado, diríamos, efectivamente, acá se ha violado el derecho de la intimidad, la regla nos dice que esto tiene que ser excluido. Pero no, definitivamente que no, porque un magistrado sabe que a esta regla existe la excepción, que es la teoría del riesgo. Ojo, y adelanto, recogida por reiterada jurisprudencia nacional y doctrina nacional. Lo que me sorprende que el abogado defensor, conocedor de este acuerdo plenario, no lo haya traído a colación y por el contrario nos habla de México, Brasil, España, pero no nos dice qué sucede en nuestro territorio peruano. Bien, comenzaremos. Primero, los derechos fundamentales no son absolutos. Espero que no le cause una sorpresa a la defensa, pero el fundamento 9 del acuerdo plenario que él sostiene dice textualmente: el deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos, en la medida que tales derechos son relativos y no absolutos. Bien, si así dice este acuerdo plenario, vamos a ver qué dice la jurisprudencia nacional, que sería importante que su despacho tuviera conocimiento expuesto por la defensa y no por el Ministerio Público. Bien, vamos a citar simplemente un solo caso. A ver, el expediente AB 19-2001, la sentencia del 7 de abril del año 2009, leo: jueces supremos César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo. A ver, vamos a ver quién es el acusado. Alberto Fujimori Fujimori. Vamos a ver la página. A ver, ¿qué nos dice la página? A la 171. A ver, ¿qué dice en la página 171? La doctrina procesalista, bajo la denominada teoría del riesgo, ha mencionado que si el afectado voluntariamente ha efectuado manifestaciones o realizado actos con consecuencias probatorias penales frente a un particular que registra por grabación o filmación, la eficacia de lo expuesto puede encuadrarse bajo la condición
que no ha habido efectiva violación a los derechos constitucionales. Sentencia que fue confirmada el 30 de diciembre del año 2009 por la primera sala penal transitoria. Bueno, sería bueno que Alberto Fujimori también alegase o hubiese alegado en su oportunidad que la sentencia de Brasil, de México, de España lo dice, ¿no? Trajimos simplemente un botón, un ejemplo de lo que dice la jurisprudencia nacional. Entonces, conclusión. Acá hay un particular que graba, el denunciante Víctor Carlos Michel Chumpitaz Aña, que grabó actos con consecuencias penales, la solicitud de dinero de Carmen Irene Merel Condo. Porque así también lo dice la doctrina nacional. Yo, Ministerio Público, voy a recoger lo que dice la doctrina nacional y diré pues lo que dice el profesor José Antonio Neira Flores, que casualmente es juez supremo del Poder Judicial. En su libro Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, doctrina que, debo advertir, ha sido recogida ya por esta Corte, sí, por este sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, en el cuaderno de prisión preventiva expediente 2011-2-1826-JR-P-1. Consideran observable lo que dice el doctor Neira Flores. En su página 682 y 683 nos habla de la teoría del riesgo y nos dice: las grabaciones o escuchas secretas deberán considerarse prueba lícita y válida, siempre que al menos uno de los interlocutores que intervenga en la conversación tenga conocimiento de la grabación. El denunciante es quien graba la conversación. Se da el presupuesto que prevé Neira Flores. B. El contenido de la conversación no pertenezca al ámbito privado. Según el denunciante, lo que se conversa en ese audio son temas de corrupción que la imputada pretende o ha pretendido que no se visualice, y que el abogado en esta audiencia no lo ha negado. Por el contrario, dice que me han inducido a que me autoincrimine. Quiere decir que de llegar a un juicio oral, lo que consta en esa conversación es la incriminación de este hecho. Bien, yo me pregunto si su despacho declara fundada la tutela y le dice al Ministerio Público, excluye usted estos videos. Entonces yo creo que aquellos casos emblemáticos como los Vladivideo o aquellos extorsionadores en el norte y ahora en Lima que graban, que llaman a la víctima y la víctima, compelida de miedo, decide grabarlos para demostrar estas amenazas, estarían habilitados pues para venir al segundo juzgado de investigación preparatoria y decir: señora juez, así como acá al distinguido abogado usted le excluyó esa conversación telefónica grabada por una de las partes, yo extorsionador, yo funcionario público que he cometido el delito, también le solicito a usted excluya este video. Porque, y ya para terminar, al Estado le interesa luchar contra la corrupción. Eso es política criminal y creo que por eso se ha implementado el código para esta clase de delitos acá en la ciudad de Lima. No se le puede pretender que un juez
cuide las garantías constitucionales de un sujeto que comete un hecho delictivo y no tuvo las mínimas garantías para él cuidarse. Eso es la teoría del riesgo y no tiene absolutamente nada que ver con el caso distinguido que hizo referencia el señor abogado, en donde el Tribunal Constitucional no prohíbe las reglas de exclusión y que por lo tanto debemos o debe usted vincular su decisión a la jurisprudencia y doctrina imperante en este hermoso territorio nacional. Eso es todo. En realidad... ¿Solicita usted derecho de...? Sí, señora magistrada. réplica? Gracias por lo de los halagos inmerecidos. Doctor, Pero... por favor, limítese a su señora réplica magistrada, respectiva. se ha dirigido a mí y estoy respondiendo. Pero lo que debo decir muy penosamente, que el lenguaje utilizado es propio desde nuestro punto de vista de un hombre de la calle, pero que jamás se puede percibir a convertirla como una fuente del derecho que puedan aplicar hombres que conocen la ley. ¿Y sabe por qué, señora magistrada? Porque le ha dicho a usted, si usted declara fundada esta solicitud, mañana viene un extorsionador y le va a pedir lo mismo. Y eso es algo que tendrá que analizarse, que tendrá que evaluarse, porque cada caso tiene sus particularidades. Y cuando dice de los Vladivideos, señora magistrada, evidentemente que ahí estábamos en una organización criminal. El señor nos ha hecho referencias a jurisprudencia que aplicación con el código pasado, con el código inquisitivo. Díganme con este nuevo modelo, estamos acá en el nuevo Código Procesal Penal. Por eso, señora magistrada, muy penosamente debo decir que lo que el fiscal pretende es que la violación de derechos fundamentales sea admitida en aras de que la sociedad obtenga sanciones penales. Y ese razonamiento inquisitivo, escolástico, es la puerta a la tiranía pasada, a la arbitrariedad, sentando peligrosa tesis. Es evidente, señora magistrada, que el caso que nos ha señalado de una extorsión, la persona que recibe esa llamada no sabe, y recibe la extorsión porque si usted no me paga, mañana te mato, ¿no? ¿Cómo no aceptar ese audio si de por medio está la vida de esa persona? Está la vida, la vida. En este caso, no es el caso que se trae a su despacho. El caso que se trae a su despacho dramáticamente es el caso de una conversación realizada por el propio denunciante, quien realiza la llamada. Si dice que la señora tenía la excepción del riesgo, esa excepción del riesgo es una teoría de la exclusión de la prueba o de la admisión de la prueba ilegítima que nuestro Código Procesal Penal no lo ha previsto. Y tan así que no lo ha previsto, señora juez, es que el artículo 7 del título preliminar no establece reglas de admisión. Dice que no será admitida y no dice como otros sistemas, salvo las excepciones, salvo los casos. No lo dice. Este código, que pido el respeto, señora magistrada, establece en el artículo 7 como título preliminar
la inadmisibilidad, la exclusión, la invalidez, la ineficacia, la inutilización de todo acto que sea producto de utilización de medios, de subterfugios como los utilizados. ¿Cómo vamos a dar validez a un audio donde el propio denunciante es el que realiza la llamada? Donde le dice a mi cliente, llámame. Y cuando le dice llámame, lo está realizando con un ardid, con un engaño, con una trama, como lo señalé. Lo está realizando mediante un subterfugio oculto que mi cliente no sabe. Lo está realizando con una trampa, con una inducción, con lo único de lograr una declaración de mi patrocinada para utilizarla. Porque si él estaba tan interesado en denunciar, y lo que nos ha dicho el fiscal, es ¿por qué no denunció el 22? Para poder capturar a esa persona que el 28 le iba a entregar un dinero. ¿Por qué no lo dijo? No denunció. Y él señala que ha entregado el 28 dinero. Y no denuncia tampoco el 28 de diciembre. Si él dice que grabó el 22 y estaba decidido a enfrentar esa lacra, ¿por qué no denunció el hecho que el 28 de diciembre tenía que entregar un dinero? No lo hizo. Entonces, señora magistrada, y no denunció tampoco el 28 de diciembre, ni días después, sino denunció todavía en febrero, de un audio que, como ya lo he señalado, resulta ilegítimo a todas luces, porque ha sido obtenido frente a una llamada de él mismo. Acá se dice, señora magistrada, que ha reconocido que ese acto tiene contenido ilícito, y no ha reconocido nada. Lo que yo he dicho, señora magistrada, es que esos audios que se obtienen de manera ilegítima, donde se obtiene una declaración, ya sea autocriminatoria o de diferente índole, no tiene validez, porque se ha realizado a través de una escucha telefónica. Y cuando el señor fiscal, y esto, por ejemplo, señora magistrada, el proceso penal acusatorio colombiano nos dice cómo se afecta el derecho a la inviolabilidad, a la intimidad, cuando se afecta, sea cual sea el contenido, de manera injustificada la expectativa de intimidad de una ciudadana, del cual se realiza la escucha de su conversación con su interlocutor, del cual uno de ellos graba. Acá nos dijo, pero tráigame casos peruanos, pues, tráigame casos peruanos, pues, porque usted está señalando casos de otro país, pues. Y entonces, cuando nos refiere a casos peruanos, señora magistrada, el caso más emblemático peruano, que el señor fiscal no lo ha dicho, es el caso Bigestrat, donde dice que, pero esa grabación y por medio está el jus puniendi del Estado. Entonces le hubiese dado validez, pues, porque acá nos ha dicho de los Vladivideos, pero no nos dice el caso Bigestrat. ¿O acaso en aras de la justicia, en aras de lograr sancionar a los culpables, se ha dado validez a ese audio? No, no se ha dado validez a ese audio. Señora magistrada, acá tenemos en las noticias judiciales: Poder Judicial restituye empleado despedido por corrupción. La reincorporación de este trabajador de la SUNAT obedece a un fallo de la Corte Suprema de la República. La Oficina de Control Interno de la SUNAT despidió a este ciudadano porque de los audios grabados por el empresario chantajeado se acreditó que él había pedido la suma de $15.000. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Huaura, la Corte Suprema de Justicia, ordenó la reincorporación de este ciudadano por la sencilla razón, señora juez, y voy a dejar a su despacho, por la sencilla razón de que ese audio, esa conversación violentaba derechos fundamentales del ciudadano, que había sido grabada subrepticiamente por parte de su interlocutor. Y acá están las noticias que da la Corte de Justicia de la República en julio del 2006, ordena que Benítez retorne a la división de almacenes. Y nada más y nada menos que ordena la reincorporación, señora juez, por el hecho
de que esa obtención de esa grabación constituía una violación a su derecho de expectativa de intimidad del ciudadano que no sabía que estaba siendo grabado. Pero ese puede ser un caso, señora magistrada. El profesor Eduardo Hauchen, en Tratado de la Prueba en Materia Criminal, nos señala los medios ocultos de obtención de pruebas practicadas por particulares. Este es el caso. Es un medio oculto de obtención de una prueba practicada por un particular. Señora magistrada, y acá la más importante es, por ejemplo, la que hace referencia a un fallo del Tribunal de los Estados Unidos, donde se sostuvo que cuando uno invita a otra persona a su casa o oficina, asume el riesgo de que el visitante pueda repetir todo lo que escucha y observa durante la visita. Pero de ello no se desprende que quien invita a otro acepta también el riesgo de que lo vio o escuchó sea transmitido por fotografías o grabaciones audiovisuales. Es decir, lo que ha hecho el señor fiscal. Pero ella renunció a su derecho de expectativa y dice, sí, pues. Y quizás si le dijo algo, y él le dijo algo, era para él. Pero eso no lo autorizaba a que pueda ser transmitida esa conversación y la expectativa de intimidad y grabada por medios audiovisuales, porque una interpretación diferente tendría perniciosos efectos sobre la dignidad humana. Lo dice el Tribunal de los Estados Unidos en esta obra del profesor Eduardo Hauchen. Señora magistrada, agrega, el engaño realizado por una persona que realiza por un medio oculto una escucha es un engaño, se potencia porque no adoptamos las mismas actitudes en general cuando hablamos a un número pequeño de personas o cuando lo hacemos. El profesor agrega que dicha violación se da a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y no solamente a eso, sino el derecho a la no autoincriminación, debido a que el sujeto, señora magistrada, como lo he señalado, obtiene una declaración de parte de mi patrocinada con la finalidad de utilizarla contra ella misma. Por eso, para finalizar, tenemos el trabajo realizado por el profesor Francisco Muñoz Conde al caso peruano, donde señala justamente la validez o invalidez de los audios en la que dos o más interlocutores charlan, sobre todo si la conversación se está grabando por uno de ellos. Señora magistrada, el profesor Muñoz Conde, en esta revista, en esta doctrina, catedrático de Derecho Penal, refiere de manera expresa si se graba una conversación sin que lo sepa una de las partes, pues lo que se protege tanto en la Constitución es el derecho de una persona a que sus palabras no sean oídas por la persona a la que se dirige y no por terceros que sin particular en la conversación llegan a tener acceso. Si uno de esos protagonistas graba sin que el otro lo sepa, ese acto, el hecho se convierte automáticamente en delito y hace referencia al Código Penal. En mi opinión, el consentimiento de uno de los interlocutores en la conversación no destipifica ni justifica la grabación realizada por él mismo y mucho menos la llevada a cabo por un tercero. Y eso lo establece este profesor en este material de doctrina. Finalmente, concluye señalando que las grabaciones sin el consentimiento de una de las partes afecta el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la no autoincriminación. Señora magistrada, por estos fundamentos y señalando que en efecto no se trata acá de un hecho, de una conversación espontánea, donde mi patrocinada haya llamado a este ciudadano, donde mi patrocinada le haya llamado para extorsionar, para pedirle dinero, porque si usted puede visualizar esa acta que ha hecho el señor fiscal y se la puede presentar,
lo que se habla ahí es una conversación privada entre dos personas que no acreditan ningún pedido de mi patrocinada de suma de dinero alguno. En consecuencia, ese audio, y reitero, señora magistrada, realizado con ardid, con engaño, con tramas, sin consentimiento de mi patrocinada, mediante inducción, mediante provocación, porque es él mismo el que llama, y es un caso singular, que no se da en todos los casos, donde supuestamente en el caso que ha señalado es el extorsionador quien llama, y no es la víctima quien llama. Por eso, señora magistrada, considero que su despacho deberá declarar fundada la tutela en aplicación a que el propio acuerdo plenario ha señalado que una de las consecuencias respecto al tema de la exclusión de un auto de investigación es que el juez debe dictar, si declara fundada, la exclusión del acto de investigación. Y en este acuerdo plenario lo que se dice justamente, señora magistrada, también es que el imputado, como una garantía, no debe ser sometido a técnicas o métodos que induzquen o alteren su libre voluntad. Entonces, en consecuencia a ello, sostenemos que, como ya lo he dicho, se ha afectado su derecho constitucional a la intimidad, a su voz, a su imagen, al debido proceso, al derecho de defensa, a la no autoincriminación, debido a que se ha grabado de manera subterfugia la conversación realizada con una persona de cual el patrocinado no tenía conocimiento que estaba siendo grabada. Por estas consideraciones, reitero el pedido para que se declare fundada la tutela en los términos solicitados, teniendo en cuenta que inclusive, señora magistrada, hicimos referencia al iniciar nuestros alegatos que solicitamos la exclusión de ese acto de investigación y lo que se puede haber originado como consecuencia de esa disposición número 1. No es que la hayamos hecho en esta intervención segunda, sino inicialmente lo expresamos de manera clara y quizás no había sido advertido por el señor fiscal. Eso es todo, señor juez. Señor fiscal. Gracias, señora juez. Bueno, ya que el abogado se ha autorizado para decir, tengo noticias, pero no nos dice la fuente, tengo publicaciones, no nos dice el libro, no nos dice el editorial. Bueno, yo también me voy a tomar esa licencia. Voy a decir sí al final, de dónde obtengo esta información ilustrativa para usted. Textualmente, en el caso de los petroaudios, la Corte Suprema ha sentado validez a los registros de audios de exdirectivos de Petroperú para confirmar la apertura del proceso penal. Es que nuestra judicatura tiene presente que no se afectan derechos cuando una grabación no se habla de cosas privadas, sino de corrupción de funcionarios, dado que al Estado le interesa luchar contra la corrupción. Eso es la doctrina de la ponderación de intereses. Por lo que no puede un individuo cuestionado pretender que un juez cuide sus garantías constitucionales cuando éste no lo hizo. Eso es la teoría del riesgo. Esto aparece en el portal de la OJMA, indico, www.ojma.pj.gov.p/prim.asp, interrogación IDD, noticia igual 2049. Eso lo dice la OJMA. Bien, entonces, qué interesante es que el segundo juzgado de investigación preparatoria va a determinar si para el nuevo Código Procesal Penal en delitos de corrupción de funcionarios es procedente la excepción a la regla. Porque de lo que usted dicte va a marcar la pauta de trabajo del Estado persecutor del delito y probablemente del órgano jurisdiccional, si es que nuestro Código Procesal Penal admite estas reglas de exclusión. Claro está, y ya lo dije, que el profesor José Neira Flores, en su libro Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, lo dice que efectivamente lo admite,
páginas 682 y 683, lo dice, pero el abogado dice, como buen positivista, no está establecido en el Código Procesal Penal. Bien, entonces, dejemos de hacer esta interpretación gramatical y vámonos a una interpretación sistemática, como debe ser. El artículo 55 de la Constitución Política del Estado dice que los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. El Estado Nacional, al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 10 de diciembre del año 2003, hace que toda acción de lucha contra la corrupción forme parte de esa preocupación del Estado, forma parte de nuestro derecho nacional. Tanto es así que en el fundamento 55 de la sentencia del Tribunal Constitucional 9-2007, PI/TC acumulado con el 10-2007 PI/TC, dice que el proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción es una obligación de los poderes del Estado. Bien, como lo había adelantado, ya para finalizar mi breve dúplica, no estamos en un proceso de interceptación telefónica donde el Estado viene e intercepta. No. Para eso, regla de exclusión o regla de excepción, a la excepción de dicha regla, ponderación de intereses. Lo que estamos argumentando es uno de los dos interlocutores agravado. Teoría del riesgo. No ha sido negado por el abogado de la defensa, tanto es más que la imputada, cuando se le solicitó que absuelva el 9 de marzo del año 2011 en su declaración indagatoria el contenido de ese audio, se abstuvo de declarar. Por lo tanto, contamos con la declaración del denunciante, que dice que son temas de corrupción, y con la visualización y transcripción del audio que nos hace llegar a este segundo presupuesto que establece José Meira, que el tema tratado son actos no de la vida íntima, sino actos de corrupción. Por eso solicito nuevamente que se declare infundado el pedido realizado por la defensa. Señora juez, brevemente nomás para concluir. Un minuto, ¿ya? Sí. Señora juez, si lo va a conceder usted, yo también voy a tener derecho, y se están desnaturalizando. Doctor, Sí, brevemente. A ver. Sí. La Un interpretación minuto. hiperliteralista y desconstructiva que realiza el señor fiscal, que dice todo vale para llegar a la justicia, aunque el medio fuera criminal. Eso lo que le está pidiendo. Y le dice que su despacho va a sentar un precedente, y eso es falso, porque su despacho tendrá que aplicar acá las circunstancias del caso. ¿Quién realizó la llamada? ¿La imputada? No. ¿Quién realizó la llamada? El propio denunciante. ¿Utiliza qué términos? Lo que he señalado. doctor, creo que eso ya lo ha manifestado Sí. usted en su exposición. Señora magistrada. voluntaria. Claro, porque lo que está señalando el señor fiscal es que usted va a sentar un... Y eso no es así. Señora magistrada, y para concluir, debo hacer la entrega del material donde se dice justamente que los discos compactos presentados en la denuncia, estamos ante una prueba prohibida, pues dicha grabación ha sido obtenida con violación del derecho constitucional al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones, aún entregada por el propio denunciante. La doctrina entregada por el profesor Muñoz Conde respecto a la ilicitud y la legitimidad de la prueba, y la sentencia que hizo referencia, señora magistrada, en los casos que he señalado,
y que se los hago llegar, no sé, le corro el traslado al señor fiscal. Tiene un minuto para su dúplica correspondiente. Tiene un minuto para la dúplica correspondiente, al igual que el... Procederé al estudio de estos documentos. Ya. Terminado el debate, ¿la investigada tiene algo que agregar respecto a hechos? Sí, Señora juez, al- espero que usted me Este- permite el orden, ¿no? Voy a hacer el estudio de estos actuados ok. para recién hacer Pensé que lo iba a hacer a el posteriori. contradictorio. ¿Cuánto necesita para el estudio correspondiente? Atendiendo de que son como unas 15 hojas, será pues unos 10 minutos. Le damos 5. ¿Ok? Eso le damos correspondencia.
Señora juez. Bien. Yo acá lo escucho. El abogado me ha corrido traslado de una copia simple de una resolución número 15 del 31 de agosto del año 2006 de la Corte Superior de Justicia de Huaura, demandante Lizardo Jaime Benítez Panuera, demandado Intendencia Nacional de Recursos Humanos y Enrique Fernández Paniagua. De acuerdo a la ficha, el Código Procesal Penal en Huaura se implementó el 1 de junio del año 2006, si no me equivoco. Pero lo interesante es de que el abogado defensor en su alocución dijo: ya hay precedentes de la Corte de Huaura estableciendo de la prueba prohibida, ¿verdad? Bien. Pretende que su despacho equipare una acción de amparo, acá dice fundamento cuarto, según el artículo 200, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo procede contra el hecho u omisión. Pretende el abogado confundir a su despacho presentando copia de una resolución de un proceso de amparo a un proceso penal, que en todo caso lo que tendría que ventilarse sería por la acción constitucional del habeas corpus y no tanto por una acción de amparo como lo está planteando el abogado defensor, si es que quiere alegar afectación de algún derecho fundamental de la persona procesada. Es más, argumentó que esto formaba parte de la jurisprudencia del nuevo código en Huaura, situación que lo estoy desmintiendo, poniendo en manifiesto la actuación temeraria, maliciosa y falseando a sabiendas el contenido de esta resolución del abogado. Y en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 9 y artículo 292, solicito que se imponga una sanción al abogado defensor que ha pretendido introducir este documento a su despacho. Con relación a lo manifestado, se orará en su oportunidad. La investigada, ¿algo que decir respecto Señora. a los hechos? Termino el debate. La señora Señora investigada. juez, pero está pidiendo una sanción, tengo el derecho a defensa. Está pidiendo que usted me... Entonces tengo brevemente a decir algo sobre eso, ¿no? Porque está pidiendo que me imponga usted remita a COP. A ver, ¿usted dirá? Sí, solamente que los hechos que ha señalado el fiscal existen en su imaginación. Yo he hecho referencia a una resolución y se la estoy entregando a usted para que usted la pueda analizar. Yo no le estoy ocultando nada. Se la estoy dando y usted podrá apreciarla y valorarla. Y ahí justamente habla que dice que el audio obtenido, aun cuando sea, acá están las noticias, justamente dice que es una prueba prohibida porque se había obtenido violando derechos fundamentales. Así lo dice de manera expresa. Se le he entregado eso para que usted lo pueda analizar. Yo no le he dicho que es del nuevo código, yo no le he dicho nada de eso. Por lo tanto, solicito que se declare no al lugar su pedido. Señora, señor fiscal. si me permite usted, es un proceso laboral lo que ha meritado esta acción constitucional, no un proceso penal, y por lo tanto estamos viendo, y usted ha apreciado, la actuación tendenciosa del abogado defensor. Son derechos fundamentales en una acción de garantía, señora Perdón, juez. terminó el debate. A ver, Señora jueza. ¿algo que decir la investigada? Sí. Les solicito justicia, señora jueza, y que estoy de acuerdo con lo expresado por mi abogada. La defensa técnica. Ya. Acto seguido se pasa a emitir la resolución correspondiente. Resolución número 7. Miraflores, 14 de marzo del año 2011. Con relación al petitorio, el abogado de la investigada solicita se excluya de los actos preparatorios dados en la investigación preliminar por el señor fiscal el material probatorio obtenido con relación a un soporte de almacenamiento en un disco compacto, en un DVD, y asimismo la visualización del mismo, y como consecuencia de ello los actos posteriores que se hubiesen llevado a cabo también de dicho material.
Ello lo solicita dentro del marco de la Constitución, del Código Procesal Penal y del Acuerdo Plenario 4/2010. En relación al debate sostenido en esta audiencia, se centra a establecer si la grabación obtenida por el denunciante Chumpitaz Añi vulnera o no un derecho fundamental a la intimidad y por ende al debido proceso y derecho a la defensa de la investigada. Fundamentos de la decisión. Somos conocedores que el Acuerdo Plenario 4/2010 establece en su fundamento 13 que el juez realiza una función de control respecto a la actividad probatoria del fiscal en la persecución de su investigación. Asimismo, en el mismo fundamento, violando cualquier marco de las garantías básicas, hace mención también que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales. Otro considerando, en relación a lo antes manifestado, puede solicitarse, o sea, la tutela judicial, durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme lo establece dicho fundamento 19 del acuerdo ya mencionado. En cuanto a violación al derecho fundamental a que hace alusión la defensa de la investigada, somos conocedores que vasto sector de la jurisprudencia nacional ha establecido que los derechos fundamentales no son absolutos, sino sujetos a restricciones cuando el caso lo amerite, lo cual estamos concierne a estos derechos fundamentales dentro del campo del interés individual. Por otro lado, existe ya el plenario nacional efectuado por el Plenario Superior Nacional, en el cual ha dejado establecido que quien declara asume el riesgo de que el receptor pueda grabarlo o incluso declarar en juicio sobre lo que éste le manifestó. Con relación a lo que ha manifestado en la declaración por parte del denunciante Chumpitaz Añi, ha hecho alusión a que de las conversaciones sostenidas con la investigada, esta ha hecho alusión a actos de corrupción, por lo que dichos actos de corrupción lo establecemos dentro de los intereses públicos, que es represión a los delitos para proteger los bienes jurídicos de la sociedad. Entonces tendríamos que hacer una evaluación entre el interés individual y el interés público. ¿Qué es lo que prima? Siendo evidente que los actos de corrupción convoca al interés público, el mismo que está por encima del interés privado, por tal motivo no es atendible la petición de tutela de derechos solicitada por la investigada dentro del marco de lo establecido en la presente resolución. Estando a las consideraciones antes mencionadas, se declara infundado el pedido de exclusión de la visualización y transcripción del audio correspondiente y asimismo de los demás derechos, actos de investigación que se generen con relación a ello. En cuanto al pedido solicitado por el señor fiscal en relación a la actividad temeraria por parte del abogado de la defensa, es de hacer mención que, tal como lo ha manifestado el abogado de la defensa, ha hecho alusión a una resolución que se ha dado en la ciudad de Huaura al resolver una petición referente a la exclusión de un medio probatorio. Por tal motivo, no considera esta judicatura acto temerario, sino una enunciación de dicha resolución y no al lugar al pedido de sanción correspondiente. No sé qué tengan que decir las partes respecto a la resolución emitida. Empezamos con quien solicitó el Señora juez, requerimiento. usted ha dado los fundamentos completos de su decisión, va a notificarnos o eso queda
Hago de conocimiento que, dado que esta es una audiencia en el cual prima el principio de oralidad, se dan por notificados en este acto los sujetos intervinientes. Ya, entonces, nosotros, si bien es cierto, respetamos, pero no compartimos los lineamientos de la decisión, teniendo en cuenta que se causa un gravamen irreparable a derechos fundamentales de mi patrocinada. Solicito, ponemos recurso de apelación a esa decisión. Entonces, como está poniendo fin a esta articulación, a este incidente, solicitamos nos conceda el plazo para expresar los fundamentos de esa impugnación, a no ser que su despacho considere que se debe hacer en este acto, ¿no? Siendo razonable su pedido en cuanto a la fundamentación correspondiente, la Judicatura le da el plazo respectivo a efecto de que exprese los agravios referente a la resolución dentro del plazo legal respectivo, bajo apercibimiento de no hacerlo declarar improcedente su pedido. Señora juez, disculpe, ¿cuál es el plazo que usted señala? Es un auto interlocutorio esta decisión, porque es una incidencia que se está dando. Ya, Son 3 días. El señor... Disculpe, perdón, en aplicación al artículo 416. Sí, establece que justamente no, 416 no es. No voy a interponer ningún recurso de reposición, sino que los recursos, el artículo 405 del Código Procesal Penal, inciso 2, establece los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales expedidas en esta audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de 5 días. Sí, pero acá estamos estamos resolviendo una incidencia y esto constituye un auto interlocutorio. Y con relación a los autos interlocutorios, si no me equivoco, en el artículo 416 creo, señala perfecto. 3 días. Nosotros entonces entre el plazo de 3 días, ese criterio, contado desde el día de hoy, ¿no? al día siguiente notificado. ya. Estamos notificados hoy día a partir del día siguiente. ¿Usted, señor fiscal, algo que decir? En cuanto al extremo de declara infundada el pedido de la tutela, estamos conformes. En cuanto al pedido de que no se impone sanción al abogado defensor, nos reservamos el derecho. Perfecto. Se da por concluida la presente diligencia, siendo las 10:10 de la mañana, haciendo la salvedad que pueden pedir el audio correspondiente culminada la diligencia. Señora juez, pongo a su despacho los documentos que fueron objeto del Que traslado. se agreguen a los audios. Señora juez, no habiendo